No todos tus pensamientos son tuyos, y lo más peligroso es que has vivido creyendo que sí. Tu mente no crea pensamientos, los sintoniza, y ahora mismo podrías estar atrapado en la peor frecuencia. Tesla murió a los 86 años, solo, delgado, cansado, casi en silencio. Nikola Tesla se fue de este mundo susurrando ideas que en su época casi nadie podía entender. Durante años fue ignorado, subestimado, dejado en la sombra, mientras otros nombres más comerciales se llevaban el reconocimiento. Y no era falta de talento, era algo mucho más duro que aceptar. El mundo aún no estaba listo para lo que él veía. Ahora imagina esto por un momento. Tener una visión tan clara en tu mente, pero vivir rodeado de personas que no logran comprender ni una sola parte de ella. Imagínate seguir adelante, cuando dudan de ti, cuando te cuestionan, cuando te hacen sentir que estás equivocado. Él vivió así día tras día, y aún así no se detuvo, porque aunque nadie lo entendiera, él sabía que lo que estaba captando era real, y el tiempo terminó haciendo lo que siempre hace, poner cada cosa en su lugar. Años después, muchas de esas ideas que fueron ignoradas se convirtieron en los cimientos de la tecnología que hoy usamos todos los días. Aquí es donde todo empieza a cambiar. A Nikola Tesla se le atribuye una idea tan simple, pero tan poderosa que puede cambiar la forma en la que entiendes tu mente. Mi cerebro no es la fuente, es el receptor. Detente un segundo. Si esto es cierto, entonces no todo lo que piensas nace de ti. Y eso rompe todo lo que te enseñaron, porque crecimos creyendo algo automático, que nosotros creamos cada pensamiento, que si aparece tristeza es porque somos tristes, que si aparece miedo es porque somos débiles, que si aparece escasez es porque nuestra vida está mal. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si ese pensamiento no te define? Aquí está el error que casi nadie ve. Creer que tú eres el que genera la señal, cuando en realidad eres quien la está recibiendo. Eres como una radio. Una radio no crea la música, solo la reproduce. Y dependiendo de la frecuencia en la que esté, eso es lo único que va a escuchar. Ahora llévalo a tu vida. Si tu mente está sintonizada en pensamientos negativos, no significa que tú seas negativo, significa que esa es la señal que estás captando. Y lo más peligroso no es eso. Lo más peligroso es vivir toda la vida creyendo que esa señal eres tú. Y si eres la radio, entonces necesitas entender esto. La mayoría de los pensamientos que pasan por tu mente cada día ni siquiera son nuevos, son repeticiones, son ideas que ya escuchaste antes, frases que alguien dijo, miedos que aprendiste, preocupaciones que viste una y otra vez, hasta que tu mente las adoptó como propias. Muchas de esas voces internas vienen del entorno, de lo que consumes, de las personas con las que convives y de patrones que se repiten en la sociedad. Tu mente no empieza desde cero cada mañana, recibe y simplifica. Toma todo lo que está afuera y lo convierte en pensamientos dentro de ti. Para que lo entiendas mejor, volvamos a la metáfora de la radio. Imagina que tu vida está sintonizada en una sola estación. Si todo el día estás expuesto a noticias negativas, a conversaciones llenas de queja, a pensamientos de miedo, es como si tu radio estuviera fija en una frecuencia, y en esa frecuencia solo transmiten lo mismo: ansiedad, escasez, duda. Entonces pasa algo inevitable. Si tu dial está en esa señal, no importa cuánto quieras sentir paz, confianza o abundancia, no las vas a escuchar, no porque no existan, sino porque no estás en la frecuencia donde se transmiten. Es como intentar escuchar música en FM, mientras tu radio sigue atrapada en AM. No es que la música no esté, es que tu sintonía no ha cambiado. Y aquí es donde todo empieza a tomar sentido. No se trata solo de pensar positivo, se trata de entender qué señal estás dejando entrar todos los días en tu mente.
Y si llevamos esta idea aún más lejos, a Nikola Tesla también se le atribuye una visión todavía más profunda. En el universo existe un núcleo del cual obtenemos conocimiento, fuerza e inspiración. No lo veas como algo abstracto, intenta sentirlo. Imagina por un momento que no eres solo alguien que piensa, sino alguien que está conectado con algo más grande, con una fuente de ideas que no siempre nace dentro de ti, pero que puedes alcanzar. Ponte en su lugar, horas en silencio, observando, sintiendo, afinando su mente como si fuera un instrumento. No forzaba las ideas, no las perseguía desesperadamente, las esperaba, porque entendía algo que pocos comprendían en su tiempo, que la mente, cuando está en calma y en enfoque, no solo piensa, capta. ¿Te ha pasado ese momento en el que, sin buscarlo, aparece una idea clara, precisa, casi perfecta? Una solución que no veías, una respuesta que simplemente llega, y por un instante sientes que no la construiste paso a paso, sientes que simplemente apareció en ti. Desde esta perspectiva podríamos entenderlo así. No es que creaste esa idea desde cero, es que tu mente estaba en la frecuencia adecuada para recibirla, como una antena bien ajustada, que después de mucho ruido, por fin logra sintonizar una señal limpia. Y aquí es donde la metáfora se vuelve poderosa. No todas las radios captan la misma calidad de sonido. Algunas tienen interferencia, otras están desalineadas, otras simplemente no están bien calibradas. Pero cuando una está bien ajustada, la señal llega clara, sin esfuerzo, sin ruido. Lo que llamas intuición o inspiración podría ser ese momento exacto en el que tu mente deja de pelear con el ruido y logra conectarse con algo más elevado. Por eso no se trata solo de pensar más o de esforzarte más. Se trata de afinar tu sintonía. Porque cuando tu antena interna está en el punto correcto, las ideas no se fuerzan, llegan. Entonces llegamos a una pregunta incómoda, pero necesaria. ¿Por qué sigues sintonizando mal? Si ya entendiste que eres la radio, entonces deja de mirar solo lo que suena afuera, porque el problema no es la música del mundo, el problema es tu sintonía. No es que allá afuera solo exista el caos, no es que todo sea escasez, no es que la vida esté diseñada para hacerte sufrir, es que sin darte cuenta, tu dial lleva demasiado tiempo detenido en la misma estación, la del drama, la de la preocupación constante, la de la queja silenciosa que se repite en tu mente. Y aquí es donde duele, porque es real. Mira tu día con honestidad. ¿Qué escuchas cuando despiertas? ¿Qué consumes durante el día? ¿De qué hablan las personas con las que más tiempo pasas? Noticias cargadas de miedo, conversaciones llenas de problemas, entornos donde lo normal es quejarse, dudar, limitarse. Todo eso no se queda afuera, todo eso entra y poco a poco empieza a moldear la señal que tu mente recibe. Es como tener una antena expuesta constantemente a interferencia. No importa qué tan buena sea tu intención, si la señal que te rodea es débil, caótica o negativa, eso es lo que vas a captar. Pensamientos ansiosos, dudas constantes, sensación de estancamiento. Y no es mala suerte, no es el destino, no es que así eres tú, es tu sintonía. Porque mientras sigas alimentando esa frecuencia, mientras sigas rodeándote de ese tipo de señales, tu mente seguirá reproduciendo lo mismo, una y otra vez. Y aquí ocurre algo que pocos se atreven a aceptar. No estás pensando diferente, porque sigues escuchando lo mismo. Pero la buena noticia es esta. Si puedes sintonizar mal, también puedes aprender a sintonizar mejor. Ahora que entiendes esto, no se trata solo de escuchar, se trata de recuperar el control. Y aquí comienza el primer paso. Paso 1. Disociación. Suena complejo, pero en realidad es algo profundamente humano. Es el momento en el que dejas de confundirte con todo lo que pasa por tu mente.
porque durante años hiciste esto sin darte cuenta. Cada pensamiento que aparecía, lo creías. Cada duda, la hacías tuya. Cada miedo, lo convertías en identidad. Pero si eres la radio, entonces no todo lo que escuchas eres tú. Así que a partir de hoy, cuando aparezca un pensamiento negativo, no luches contra él. No intentes apagarlo a la fuerza. No discutas con la señal, porque pelear con la radio solo hace más ruido. Haz algo distinto. Obsérvalo, como si escucharas una voz que pasa, sin invadirte. Y en ese momento, con calma, dite a ti mismo: te escucho, pero no voy a creer en eso. Ese instante es más poderoso de lo que parece, porque ahí está rompiendo un patrón que lleva repitiendo toda tu vida. Entiende esto con claridad. Ese pensamiento no eres tú, es solo una señal pasando por tu mente, como una nube que cruza el cielo, sin quedarse. No todo lo que entra en tu mente merece quedarse, y mucho menos merece tu energía, porque cada vez que te identificas con un pensamiento negativo, lo alimentas, lo haces más fuerte, más frecuente, más real. Pero cuando lo observas sin apego, sin reaccionar, sin creerlo automáticamente, algo cambia. Empiezas a crear espacio, y en ese espacio, por primera vez, aparece el control. Ahora que aprendiste a no creer todo lo que escuchas, viene el siguiente nivel. Paso 2. Sintonía nocturna. Porque hay un momento del día donde tu mente es más vulnerable, pero también más poderosa. Ese momento es justo antes de dormir. Piénsalo bien. Es el último contacto que tienes con tus pensamientos antes de que tu mente entre en descanso. Y lo que muchos no entienden es esto. La última señal que dejas entrar en tu mente suele influir en cómo despiertas al día siguiente. Ahora sé honesto contigo. ¿Qué es lo último que consumes antes de dormir? Noticias cargadas de miedo, problemas sin resolver, contenido que te deja tenso o incluso pensamientos repetitivos que no te dejan en paz. Te duermes con eso y tu mente lo sigue reproduciendo en silencio. Por eso al despertar muchas veces ya te sientes cansado, ansioso, sin claridad. No porque el día sea malo, sino porque la señal nunca cambió. Aquí es donde puedes hacer algo diferente, algo simple, pero profundamente poderoso. Antes de dormir, elige conscientemente lo que vas a sintonizar. No dejes ese momento al azar. Dedica solo unos minutos a conectar con algo distinto, con la vida que quieres construir, con una imagen que te dé paz, con una sensación de gratitud real o incluso con una lectura que eleve tu forma de pensar. No necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas hacerlo consciente. Es como si antes de apagar la radio, te aseguraras de dejarla en la frecuencia correcta, una señal más limpia, más alta, más alineada con lo que quieres sentir. Y con el tiempo, tu mente comienza a acostumbrarse a esa nueva sintonía, porque no se trata de cambiar todo en un día, se trata de ajustar poco a poco la frecuencia en la que decides vivir. Y cuando haces esto cada noche, sin darte cuenta, empiezas a despertar distinto. Y aún así, hay algo que no va a cambiar. El ruido del mundo seguirá ahí. Las noticias, los problemas, las dudas, las voces que intentan imponerse. Todo eso va a seguir transmitiendo, todos los días, a cada hora. No puedes apagar el mundo, pero sí puedes dejar de vivir reaccionando a él. Aquí está la verdadera diferencia. Antes no lo sabías. Antes creías que todo lo que sentías eras tú. Antes pensabas que no tenías opción. Ahora sí. Ahora entiendes que no eres la señal. Eres quien decide si la escucha o no. Y ese cambio lo cambia todo. Porque en el momento en que tomas conciencia, dejas de ser víctima. Dejas de ser alguien que reacciona automáticamente y te conviertes en alguien que elige. No es inmediato, no es perfecto, pero es real.
Cada vez que observas un pensamiento sin creerlo, cada vez que eliges qué consumir, cada vez que decides en qué enfocarte, estás ajustando tu dial y poco a poco tu realidad interna comienza a ordenarse. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tu forma de percibirlo ya no es la misma. Aquí es donde empieza tu verdadero poder. No en controlar lo que pasa afuera, sino en dominar lo que permites que se quede dentro. Así que deja de vivir a la deriva, deja de moverte al ritmo de cualquier señal y asume tu lugar. Conviértete en el arquitecto de tu frecuencia. Y al final, todo se resume en esto. El mundo afuera puede moverse, las circunstancias pueden cambiar, las personas pueden ir y venir, pero nada de eso transforma tu vida por sí solo. Lo que realmente cambia tu realidad es la señal con la que la estás interpretando. Porque no es casualidad lo que se repite en tu vida, es coherencia. Lo que piensas constantemente empieza a tomar forma dentro de ti, y lo que se forma dentro termina guiando lo que haces afuera. Obsérvalo con calma. Un pensamiento repetido termina convirtiéndose en una emoción. Una emoción sostenida empieza a influir en tus decisiones y decisiones que repites terminan construyendo tu camino y por lo tanto tu vida. No ocurre de un día para otro, pero ocurre en silencio, sin que lo notes, hasta que un día te das cuenta de que estás viviendo exactamente en la frecuencia que llevas tiempo sosteniendo. Y aquí es donde todo cambia de verdad. La pregunta nunca fue, ¿qué está pasando allá afuera? Porque eso siempre va a cambiar. La verdadera pregunta es otra, mucho más profunda, mucho más honesta. ¿En qué frecuencia estás viviendo hoy? Porque cuando respondes eso con sinceridad, dejas de buscar respuestas afuera y empiezas por fin a transformar lo que está dentro. Y ahora, quiero que hagas algo diferente. No te vayas todavía. No cierres este video sin antes hacer esto. Quiero que bajes a los comentarios y escribas solo esto. Cambio la frecuencia. No por el algoritmo, no por el canal, por ti. Porque en el momento en que lo escribes, dejas de ser espectador y empiezas a tomar una decisión. Tal vez hoy no cambie todo, pero este puede ser el instante exacto donde comienza algo distinto en tu vida. Porque todo empieza así, con una idea, con una conciencia, con una elección. Y esa elección hoy es tuya. Cambio la frecuencia. Nos vemos en el siguiente video.